Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 20 de abril. Como siempre, es un gusto que usted inicie esta semana con nosotros en el abordaje de esos temas importantes. Y es que, a ver, damas y caballeros, realmente las organizaciones internacionales o las defensoras de derechos humanos realmente están defendiendo a aquellos que no tenían nada que ver con el régimen. Están defendiendo, por otra parte, a los criminales. Los están metiendo a todos en el mismo huacal. Están tergiversando su discurso. Hay mucha tela que cortar. Bueno, sin más lo estaremos abordando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la licenciada y analista Betty Arana. ¿Qué tal, Betty? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Pues como siempre, ¿verdad? Súper encantada de estar aquí, de poder compartir con el público, ¿verdad? De Criterios. Así que feliz. Un honor, Betty. Y quiero también enviarle un saludo a mi gran amigo Leonardo Francisco Cibrián, este campeón, este karateca que ha logrado clasificarse a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana 2026. Así que, Leo, campeón, muchísimas felicidades. Sigue así y sé que vas a lograr un gran triunfo en estos Juegos Centroamericanos. Eres un orgullo y muchísimas felicidades, campeón. La vida siempre da revanchas. Con esto quiero comenzar, Betty, hablando de un punto que se ha presentado en Estados Unidos. Y quiero, por favor, pedirle a la producción que primero nos pueda poner este video en la audiencia que se ha llevado a cabo en Estados Unidos. Vamos, producción. The president has designated MS-13 as an FTO, a foreign terrorist organization, which gives enhanced capabilities to our government to try to interdict, understand their sources of funding, and how they are carrying out terrible misdeeds. Do you agree with that? Is MS-13 a foreign terrorist organization? Sergio Arauz is a Salvadoran journalist. I'm afraid he doesn't have an opinion on that. Thank you. No opinion? Okay. Designating them as terrorists does not exclude them from the protection of the law. So you agree they're terrorists and an FTO is warranted? I think that's a matter of policy, but human rights still prevail. So what I talked about was crimes against humanity, and that requires, as I mentioned, that the attack be against civilians. If you were to use that lens, civilians mean anyone who's not a combatant, who's not a fighter. So the jurisprudence of the International Criminal Tribunals is quite clear on this. So long as there's no armed conflict, all persons targeted are considered civilians, even if they have committed criminal acts. I don't think this man is a dictator. He got elected by 84% of the vote. And really a threshold question. And again, means do matter in how you get there. But why did the murder rate drop by 98%? I mean, taking bad people off the streets who murder and rape and maim and traffic, to me, is the essence of government. Now, you got to make sure you do it in a way that is above board. Due process rights need to be followed, which is why I'm trying to say, why did Joe Biden and Trump both come to the same conclusion that the bad guys are being prosecuted within the government? Let me also say, just as a matter of interest, I think, many of the prisons in Central and South America, I've been to Palmasaro prison in Santa Cruz twice, and there, just like they used to do in El Salvador under the Arena Party as well as under the FMLN, the prisoners ran the place. You know, they had cell blocks that they ran. In the case of that particular prison, the guards were on the outskirts and the prisoners were all inside. And I had an American that was trying to get out of that prison. I went to the prison and was shocked and dismayed by that. Muchísimas gracias, producción. Pero, a ver, este video nos muestra que en principio se les pregunta si consideran a la MS-13 como un grupo terrorista, a lo cual ellos no responden o mencionan que no están
pues no son las personas idóneas para poder cuestionar ese tema. A ver, pero esto también tuvo una reacción del presidente Bukele. Y vamos a ver qué es lo que pone en sus publicaciones. Así que nuevamente le pedimos a la producción que pueda poner las palabras del presidente Bukele para entrar en contexto. Hace unas semanas, un grupo de expertos y expertas, entre comillas, financiados por Open Society, Soros, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a Naciones Unidas a, básicamente, pedir la liberación del 100% de los pandilleros arrestados durante el régimen de excepción. Estos videos fueron vistos por el pueblo salvadoreño, lo que generó un fuerte rechazo hacia todas las ONG, entre comillas, periodistas y políticos que apoyaron el informe. Fue un desastre de relaciones públicas para las organizaciones de supuesta defensa de los derechos humanos. Sin embargo, al ver la reacción y ser cuestionadas por la gente, su excusa fue que no defendían a terroristas, sino a supuestos inocentes. Así que decidieron intentarlo otra vez, esta vez ante el Congreso de los Estados Unidos. El plan era presentar al gobierno de El Salvador como un violador de derechos humanos. Sin embargo, les salió peor. Cuando les preguntaron directamente si estaban de acuerdo en que la MS-13 es una organización terrorista, no pudieron responder. Y luego afirmaron que, independientemente de los crímenes cometidos, ellos estaban ahí para defender los derechos de esas personas. Vean el video, vean claramente cómo defienden a terroristas, vean cómo dicen que, aunque hayan cometido crímenes horribles, ellos están ahí para defender sus derechos. No lo digo yo, lo dicen ellos con sus propias palabras en el Congreso estadounidense. Que no los engañen, no están defendiendo a supuestos inocentes, están defendiendo a terroristas, están diciendo que la MS-13 no es una organización terrorista y que, sin importar sus delitos, ellos igual defenderán sus derechos. Que no quede ninguna duda. Los que buscan estos supuestos periodistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y políticos nacionales y extranjeros que los apoyan es la liberación de estos criminales, para que puedan volver a someter al pueblo salvadoreño a su régimen de terror y volvernos a convertir en el país más peligroso del mundo. Pero se dispararon en el pie otra vez. Vean el video y juzguen ustedes mismos, recita el presidente Bukele. Betty Arana, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? Estamos hablando de organizaciones, como dice el presidente, entre comillas, de derechos humanos, que no son capaces de confirmar que la MS-13 en efecto es una organización terrorista o realmente no les está funcionando ese discurso y en lugar de contribuir, están restando y afectando a las víctimas que realmente no tienen nada que ver con la MS-13 o la pandilla 18. Sí, fíjate que es bien curioso porque a veces el afán de querer salir uno mejor, a veces uno incluso utiliza hasta palabras inadecuadas para referirse a un tema en específico, y lo digo con mea propiedad porque me ha pasado, ¿verdad? El hecho de que tal vez no se haya defendido como debería de ser, no significa que no hay inocentes en la cárcel, ¿verdad? De hecho, toda la vida, antes del régimen de excepción... Claro, refirámonos a inocentes como aquellas personas que no han tenido nada que ver con los verdaderos criminales, exacto, como la MS-13 y la pandilla 18. Exacto, los verdaderos inocentes que... porque en los primeros meses les exigían una cantidad a los policías de capturas y tal vez no las tenían en ese momento, entonces agarraban a cualquiera que se les cruzaba, ¿verdad? De eso hay incluso aceptación de parte del presidente Nayib Bukele de que había un 3% de margen de error. Claro, en mi opinión pienso que hay muchísimo más del 3% del margen de error, pero ¿cuánto sería el margen de error de 90,000, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cuánto sería? Estaríamos hablando de unas 3,000, 4,000, 5,000 personas inocentes, por decirlo así. Pero ese es un número. La realidad es otra cosa. Por eso es bien importante la individualización de cada caso. Ahora bien, la oposición tiene un problema aquí en El Salvador. Y lo digo yo como parte de tal vez de la resistencia de El Salvador, que muchos me pueden catalogar también como una figura opositora en el país. Claro. Uno de los problemas que tiene la oposición es que no logra concentrar una narrativa que verdaderamente represente lo que ellos denuncian,
¿verdad? Porque si se está diciendo muchísimas veces, y Samuel Ramírez de Movir lo ha dicho, nosotros, dice Samuel, que es el que representa, ¿verdad?, a las víctimas del régimen de excepción, así le llaman ellos a los posibles inocentes. Él dice, no estamos a favor, dice Samuel Ramírez, a que se meta a la cárcel todo delincuente, todo pandillero. Lo que no estamos de acuerdo, dice, que esté gente inocente. Yo creo que Samuel Ramírez es el que tiene más aterrizado el discurso en materia de que hay inocentes presos y son miles de miles. Ahora bien, entonces lo que tienen que hacer las otras organizaciones es, si se va a representar al país y se va a defender una narrativa como la que estamos diciendo constantemente, de que hay mucha gente presa en la cárcel, que hay gente muriendo, que hay mujeres violadas, que hay niños naciendo y muriendo en los penales a causa de productos de violaciones. Entonces, esa narrativa tiene que llevar una estrategia de defensa. Entonces, aquí lo que ha fallado es una estrategia de defensa. Betty, pero entiendo que estas personas ni siquiera han ido a comentar sobre los casos de violaciones a mujeres en los centros penales. Es decir, han metido todo en el mismo huacal, sí, y parecieran estar perjudicando, como ya lo dijo usted, perjudicando a realmente aquellos que no tuvieron nada que ver con las pandillas. Es que y eso no lo han hablado. Es que ese es el punto. Para ser defensor de derechos humanos, en el momento que está El Salvador, donde estamos saliendo de una situación de guerra social, por decirlo así, o de una situación de violencia social, como era el caso de las pandillas, es que es aceptable. Yo aquí en este espacio yo he dicho muchísimas veces de que, o sea, lo de las pandillas era una verdad. O sea, todos hemos sufrido, en algún momento hemos perdido un familiar a causa de las pandillas. Un pandillero no mata a uno, solo para iniciarse tiene que matar uno, solo para iniciarse, algunas veces incluso gente inocente. Y para continuar en la pandilla tiene que matar más y más y más. Cuando yo hice mi práctica en la Procuraduría General de la República, nosotros vimos casos donde el mismo pandillero había matado a 65, 70 personas. Y la energía que se respira frente a un pandillero, que tú estés a 1 metro de un pandillero, la vibración es una vibración de miedo, sí, es una vibración oscura. Entonces no puedes meter en el mismo huacal de que están violentándose los derechos humanos de todos. O sea, mira, yo siempre he dicho que una persona que mató 10, que mató 11, que mató, jamás se va a regenerar. Eso no existe, de que una persona pueda volver a la sociedad y ser útil para la sociedad. Claros, que eso no existe. No solo que no puede transformarse, Betty, sino que jamás debe salir. Es que ya no debe salir porque va a salir a matar otra vez. Si roba, va a salir a robar, va a reincidir. O sea, entonces la mente, la psiquis de un delincuente, digamos, que quita la vida, esa psiquis es bastante, o sea, no cambia. Sí, claro. No cambia. Ahí se queda. Con esto nos vamos a quedar y nos vamos a la primera pausa comercial. No nos cambia, regresamos en breve en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos con el análisis de si realmente estos periodistas o defensores de derechos humanos que fueron a Estados Unidos a presentar al gobierno salvadoreño como un gobierno dictatorial, realmente están defendiendo los derechos de aquellos que no tenían nada que ver con las pandillas, o las están perjudicando a las víctimas cuando no saben diferenciar entre aquellos que estuvieron sometidos al país por más de 30 años y las personas que no han tenido nada que ver. Betty, estas personas le dan más fuerza a el gobierno, le dan más fuerza al discurso del presidente.
Es que lo que pasa es que, mira, cuando vos vas a sostener un argumento, el argumento tiene que ser fundamentado. Entonces aquí lo que estamos viendo son perfiles. El perfil de los delincuentes, que es muy diferente el de las letras, y es muy diferente el de los números, Sí. ¿verdad? Entonces, cada quien, todos los que hemos vivido en El Salvador, podemos en alguna manera tener un factor común de cómo interpretar si alguien es pandillero o no es pandillero. Sí. Aquí había muchas formas de analizar a un pandillero, desde el uso de los tenis, de la ropa, de los mudras o de las señas que ellos hacían, de la forma del pelo, de la forma de hablar, de cómo estaban establecidas, digamos, sus jerarquizaciones, las clicas y todas esas cosas. Claro. Entonces, Era el crimen organizado. O sea, en la escuela un niño que convivía con gente que pertenecía a eso, porque todos en alguna manera había una relación, entonces el niño determinaba pues que ciertos tenis no los tenía que usar. Sí. ¿Verdad? Que a cierto lugar no tenía que llegar porque allí dominaba la otra y en donde vivía dominaba otra. Entonces, o con los colores de cabello también. O los colores de cabello. Tan Entonces, simple. ¿qué quiero decir con esto? Que decir que no te compete cuando sos salvadoreño, o sea, es como que no encaja. Vale, ahora, quiero, ¿me entendés? Okay, quiero Ajá. llegar a ese punto, Betty. A ver, en el video vemos que se pregunta, ¿es la MS-13 una organización terrorista extranjera? Y entonces, ¿por qué se responde que Sergio Arauz es un periodista salvadoreño y que por lo que no le compete opinar sobre ese tema? ¿A quién le estaban haciendo daño, Betty, al haber afirmado de, mire, sí es una organización terrorista extranjera? Estamos hablando de que no solo estaban en El Salvador, hablamos de Guatemala, nacional, Honduras, México. nacional, transnacional e internacional, porque hasta en España hay MS. Italia, por cierto. Ajá, Y hay MS-13. Entonces, Betty, ¿cuál era el problema en que este periodista respondiera si son terroristas? Yo pienso que lo que pasó ahí es que fue mala orientación de quien los dirigió. Es que ellos no se preparan. Betty, pero eso no es sentido común. No es sentido común, porque yo creo que ellos quisieron ir a dar su mejor esfuerzo. Entonces yo creo que la asesoría o la preparación, como en derecho penal se preparan los testigos y todo eso, allí no los prepararon. Entonces, o la forma en la que los prepararon los llevaron a eso. Para mí sí, todos en alguna manera podemos categorizar que todos estos grupos eran grupos terroristas. Son, porque todavía existen, una que otro remanente sí existe todavía en el país. Entonces son grupos terroristas. De hecho, el mismo Código Penal establece las agrupaciones ilícitas desde 2 o más de 3 personas. Ya son grupos terroristas, ya son catalogados como grupos terroristas. Y nosotros los teníamos divididos en diferentes. Antes de la MS y la 18 había un montón en todos lados. Por ejemplo, allí en Santa Ana estaba la Gaucha, estaba la Mirada Loca, y allí solamente se hicieron 2, ¿verdad? Pero así fueron catalogándose y uno los reconocía por la vestimenta, por el pelo, por la forma de hablar, por sus ademanes. O sea, uno ya sabía, estos son de esta, estos son de la otra. Entonces, si un niño, un adolescente, un salvadoreño común lo puede determinar, entonces sí queda como entre ceja el hecho de que allá no se haya aclarado. Y este es un gran problema, fíjate, porque una de las acusaciones grandes que nos vive haciendo el oficialismo es que nosotros defendemos pandilleros cuando defendemos los derechos humanos. O sea, el oficialismo entiende el lenguaje de los defensores de derechos humanos que defender inocentes es igual a ser pandillero. Y en eso debemos de tener un gran cuidado, porque ningún gobierno, ningún estado, ningún presidente tiene el derecho de mandar gente inocente a la cárcel. Entonces no puedes asociar a un pandillero como que el inocente automáticamente es pandillero. Entonces la oposición tiene el reto de diferenciar, y por eso en estos espacios lo debe de hacer. Yo esperaría, yo esperaría que este error se corrija, porque entonces, en vez de ayudar a los inocentes que queremos que salgan en libertad, los estamos metiendo más al pozo, ¿verdad? Los estamos llevando al precipicio. Entonces tenemos que, mira, yo siento que el gran error de la oposición es echarle la culpa al régimen de excepción en todo.
porque no, o sea, el régimen de excepción, aunque ahora ya no nos guste, porque ya tenemos 4 años, yo he sido una de los que lo defendió desde el inicio, pero también he hecho el llamado a que se corrijan todos esos errores que tienen. Y tal cual, a ver, es innegable que el régimen de excepción se llevó a los pandilleros. Y sí, queda algún remanente por ahí escondido, pero que igual se le captura. Al mismo tiempo que es innegable que alguna que otra persona que no ha tenido que ver con los pandilleros se la han llevado, y esto en palabras del presidente Bukele, cuando fue a Costa Rica, él mismo mencionó que 8,000 personas habían salido en libertad. ¿Por qué? Porque se comprobó que no tenía nada que ver con los criminales, es decir, en palabras del presidente, ¿no? Pero esto que ha sucedido, sucede en un contexto en que cada vez nos acercamos más a la apertura de la campaña electoral. Betty, ¿usted cree que estas palabras no van a ser utilizadas en contra de aquel que quiera competir al presidente Bukele o por la Asamblea Legislativa? Claro que las van a usar. De hecho, tenemos el caso de la diputada Claudia Ortiz, que cuando ella gana su diputación, fue señalada por haber sido con votos de sangre, cosa que no lo podemos comprobar, ¿verdad? Si fue así o no fue así. Entonces, cuando ella dijo, libérenlos ya, se entendió que ella automáticamente estaba diciendo a los pandilleros, incluso a mi persona me han acusado de defender eso, cosa que jamás lo he hecho. Lo que pasa es que todavía la oposición no llega a marcar un discurso que verdaderamente diferencie los pandilleros, que deben de refundirse en la cárcel, que lo único que no me gusta es que el país esté gastando recursos en delincuentes y no en la educación, ¿verdad? Porque tener un montón de pandilleros ahí encerrados también significa dinero. Entonces, y la diferencia entre las personas que son inocentes. Fíjate que cuando teníamos como 4 meses de tener régimen de excepción, en otro canal, 4 analistas políticos decíamos de que se debía formar una comisión integrada por un psicólogo, por un educador y por un abogado. Sí. Y que esa comisión estableciera diferentes comisiones en todo el país para que llevaran los expedientes de los que se consideraban inocentes. Y como ya se tiene un perfil, ¿verdad? Partir de un perfil de delincuente, el perfil de las letras, el perfil de los números, entonces establecer si esa persona que se considera inocente reúne algún perfil de lo que son los grupos terroristas. Sí, claro. Esas sugerencias se dieron en el 2022, ahí por junio. Yo fui una de las que la dio también. Casualmente sale Ibrahim, ¿verdad? El hermano del presidente, hace unas semanas, diciendo de que había una comisión integrada incluso por la primera dama, por lo cual fue muy cuestionado. Ahora, pero antes de pasar a ese punto, porque lo vamos a tocar en el tercer bloque, el hecho de que Ibrahim Bukele pues, menciona que hay una comisión aparte que está viendo uno por uno estos casos. Betty, estas personas que fueron a Estados Unidos, que se dicen ser, como dice el presidente, periodistas o defensores de derechos humanos, ¿deben seguir hablando en otros espacios? No, yo pienso que no. No, yo pienso que no. Es que lo que pasa es que, mira, para ir a defender un caso, tenés que conocer bien del caso. Tenés que tener toda la información. Yo antes de venir a un panel, yo me nutro. Yo voy y hago rastreo. Entonces, tenés que mantener el conocimiento, tenés que saber argumentar y también tenés que llevar más o menos la idea de qué es lo que te van a preguntar. Entonces, si solo llevan aquí a lo loco y no revisan nada, entonces en vez de ayudarle a tu cliente, que sería El Salvador, ¿verdad? O a los inocentes, los refundís más. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Les das más argumentos. Yo pienso que para estas reuniones debería de ser gente que no está incluso metida en organizaciones, ¿verdad? Debería de ser gente común. La señora que le llevaron al hijo, ¿verdad? Y que su hijo estaba estudiando medicina y que el muchacho solo pasaba en el hospital y se lo llevaron. La señora, ir a esa señora y llevarla como testigo allá. Porque el testimonio que viene de la naturalidad, que viene de lo vivido, ese testimonio es creíble. Con todo, no necesitas letrados para ir a esos lugares. Entonces yo creo de que la estrategia de estas organizaciones de querer, porque hay un hambre
de que ya no queremos esta dictadura. Yo soy yo ya no quiero esta dictadura, no la quiero. O sea, si cambiaran cosas aquí, si mejoráramos la economía y se resolvieran los demás temas, tal vez yo estuviera contenta, pero no la quiero. Entonces, por eso te digo, yo creo que la estrategia de estas organizaciones no está funcionando, y porque hay una hambre, una voracidad. Es como cuando la novia va a acusar al novio. Hay pasión. Y la pasión no resuelve las cosas. Entonces esto se tiene que ver en frío. Por eso yo creo que las organizaciones internacionales no deberían meterse en esto. Bueno, con eso nos vamos a ir a una siguiente pausa comercial y volvemos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que otro de los puntos que se tocaron en Estados Unidos con respecto a estos supuestos defensores de derechos humanos es que se menciona que mientras no haya conflicto armado, todas las personas señaladas son consideradas civiles. Hasta este punto pareciera que bajo la jurisprudencia está bien, pero cuando dice aunque hayan perpetrado actos criminales. Betty, es que... ¿Qué sucede con este tipo de personas? Aunque hayan perpetrado actos criminales, y usted está consciente de lo que son capaces, o de lo que fueron capaces estas personas, que tanto daño le hicieron al país, pero todavía tener ese nivel de consideración. Mire, pero es que son civiles. Hombre, le vamos a seguir llamando civiles a este tipo de terroristas. Por favor. Bueno, lo primero es que no son civiles. Son estructuras criminales organizadas. Aquí al principio se les llamaba asociaciones ilícitas, pero luego vino el otro marco, ¿verdad? La otra tipicidad que se le dio, que ya se le llamó crimen organizado. Y el crimen organizado, y te lo puedo decir con mi propiedad porque mi tesis lo hice en eso, ¿verdad? El crimen organizado opera local, transnacional e internacional. Y estas estructuras criminales han operado desde El Salvador, Honduras, Guatemala, México, en los Estados Unidos y hasta en Europa. Entonces son estructuras criminales organizadas que se les debe tener mucho cuidado, mucho cuidado. Ahora, si nosotros nos ponemos a comparar los actos que realizaron estas estructuras que están al margen de la ley, esos actos son actos criminales. Así, porque son estructuras al margen de la ley, pero no se les puede llamar civiles. Civiles se les llama a los que no están metidos en nada, pero ellos ya tienen una pertenencia hacia una organización delictiva. Hasta en eso se equivocan. Hasta en eso se equivoca. Entonces, estos ya tienen una pertenencia a una organización delictiva para hacer el mal y para dañar a las otras personas. Entonces yo, en este concepto, yo siempre he dicho, el que ha matado 1, 2 y los ha descuartizado, los ha quemado, como hicieron con mi primo, esos no tienen derecho a tener derechos humanos. Pero los inocentes no tienen por qué estar presos. Entonces, tenemos que diferenciar la parte de los criminales haciendo actos criminales en contra de la sociedad civil. Pero hay otro detalle que está sucediendo dentro de los penales. Tenemos a inocentes que están siendo víctimas de tratos vejatorios, que están, algunos incluso hasta muriendo, que no se están haciendo las investigaciones pertinentes, y que algunos están hasta en desaparición forzada. Entonces, esos, según el Estatuto de Roma, son crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 de los Estatutos de Roma. Ahora, si nosotros queremos meter lo demás como que no hay una guerra, sí hubo una guerra de violencia social, que no fue como la de los guerrilleros allá en el 80 y el 92, de los guerrilleros y el Estado. No, aquí eran las pandillas contra el pueblo.
¿verdad? Y eso debe de ser castigado. Así es. Y los que somos opositores, no por estar con la gran hambre de querer sacar a Nayib Bukele del poder, vamos a andar tolerando que a los pandilleros se les trate bien. Al menos yo en lo particular me desligo de ese discurso de que los pandilleros tengan, digamos, derecho a la reinserción social, porque esos deberían de refundirse en la cárcel. Es más, si hubieran condiciones aquí para otro tipo de penas, pues qué bien, pero lastimosamente no la hay. Pero lo que sí debemos de tratar de diferenciar y armar un buen argumento con los casos, porque los casos son a prueba, es con los civiles que se los han ido a meter allí y no tienen absolutamente nada que ver con las pandillas, que algunos ya murieron, que algunos los han violado, que algunos mujeres las han embarazado, etc. Entonces el problema de la oposición es que no se pone bien de acuerdo en que el discurso debe de ser por y para en defensa de los inocentes. Yo defiendo derechos humanos de los inocentes. A mí no me vayan a traer un tatuado con las grandes letras aquí, que han matado 10, que yo no lo voy a defender, ni aunque me pagaran. Otro de los puntos que se ve en el Congreso, bueno, es una pregunta altamente válida, que dice, bueno, si ustedes dicen que una buena parte o la mayoría son inocentes, entonces, ¿por qué bajó la tasa de homicidios en un 98%? Estamos hablando de que de igual manera estos periodistas o estas organizaciones nuevamente no son objetivos, Betty. No son objetivos, no son objetivos. Yo lo he podido visualizar desde el inicio, ¿verdad? No son objetivos. Pero es que aquí no se trata de... Es que no debemos dejar de lado que el régimen de excepción ayudó. Yo te digo, a 5 cuadras de mi casa habían balaceras a cada rato, hoy no se escuchan. Sí. O sea, a cada rato gente sepultada ahí, que los fiscales sacaban 2 y los dejaban los otros allí todavía hay unos casos allá en el Congo de que están los cementerios clandestinos, sí, y solo sacaron 2 y dejaron los otros allí porque ya no había recursos para sacar a los otros que están ahí enterrados. Entonces eso está en fiscalía. Betty, ¿ayuda en algo que estas organizaciones no acepten que el régimen de excepción ayudó muchísimo, independientemente del porcentaje que, como ya hablamos, de personas que no tenían que ver con los grupos criminales, pero ¿por qué ese afán de no aceptar los resultados del régimen de excepción? Bueno, fíjate que yo, al menos los opositores que yo conozco y he compartido, incluso Marvin Aguilar, que viene aquí seguido, Marvin en muchas ocasiones ha dicho de que el régimen de excepción ha funcionado. Funcionó, claro. ¿Verdad? Y muchos lo hemos dicho. Lo que sí sugerimos es que se cuiden ya de no cometer más errores, porque son seres humanos los que tienen inocentes allí presos, ¿verdad? No todos, pero en su mayoría sabemos, todos esos que ves ahí en ese COT, que los vemos a través de los influencers que traen, yo te digo, esos mínimo han matado 1. Sí. Mínimo, porque se les ve la maldad en los ojos. Entonces yo no te voy a venir a decir, a ellos necesitan reinserción social. No, hombre, lo que vas a hacer si los sacas es que maten otro montón de gente. O sea, tenemos que tenerlos encerrados. Y el pueblo tiene que saber de que algunos opositores estamos bien conscientes que en su mayoría esos son pandilleros. Y yo le digo a la mamá y al papá, uno conoce a sus hijos. Y el que sabe que su hijo andaba en malos pasos, ¿verdad? No ande defendiendo tanto y diciendo que no, porque hay mamás y papás que saben que los hijos son tremendos, ¿verdad? Y andan defendiéndolos. Entonces, ahora el que sabe pues que su hijo es inocente y todo, pues derecho tiene. Ahora, lo que debería de hacerse y deberíamos de pasar a la propuesta, ¿verdad? Para que más inocentes no vayan a la cárcel y que nos ayudaría más que andarlo cantando en todo el mundo, ¿verdad? Sí, claro. Este discurso, ¿verdad? Nos ayudaría más esto. Yo le hago el llamado al presidente que si esa comisión de la que habló Ibrahim se está haciendo, primero que le creen el andamiaje legal, porque antes de crear una institución tiene que existir el andamiaje legal para que esa institución esté actuando con la legalidad posible y que se haga esa comisión, pero con la construcción legal primero, ¿verdad? Porque esa era la propuesta que nosotros hacíamos en el 2022, Misael Rivas, estaba también, no me acuerdo, me parece que ahí estaba Marvin Aguilar,
hacíamos esa propuesta de crear las comisiones. Fíjate que en el derecho penitenciario, en cada penal existen los consejos criminológicos. Los consejos criminológicos son los encargados de ver los perfiles de las personas condenadas y de las personas que están, digamos, digamos, provisionalmente detenidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo de ese perfil criminológico que ellos realizan, se les puede dar un beneficio, ¿verdad? Como la libertad condicional anticipada, la libertad condicional. Entonces, ¿por qué no hacer también una comisión similar que verifique los perfiles y que las personas que consideren que su hijo o su esposo o su esposa, qué sé yo, es inocente, que lleven el expediente a esos lugares? Yo digo que 14 comisiones, una por departamento, no estaría mal, y así vamos depurando, ¿verdad?, los casos de los inocentes y los vamos sacando en libertad. Pero primero hay que crear el andamiaje legal, ¿verdad? Porque ahorita lo que dijo Ibrahim, parece que no existe el andamiaje legal. Con eso nos vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos aquí en Criterios. Ya en el bloque anterior, Betty Arana mencionaba que estas organizaciones no están sumando, no están ayudando a aquellos que no han tenido nada que ver con las pandillas y que también no deberían de seguir hablando realmente. A la vez, Betty, usted establecía que las palabras que el hermano del presidente Bukele, Ibrahim Bukele, establecía ya hace unos días con respecto a que existe una comisión que trabaja con el despacho de la primera dama. Muchos dicen, bueno, nosotros no entendemos qué tiene que estar haciendo el despacho, que trabaja con la fiscalía, que trabaja con la procuraduría. ¿Para qué? Bueno, para ver los casos que se mencionan de personas que no han tenido que ver con las pandillas. No casos de los criminales, sino casos de personas que muchos dicen, tenemos todas las pruebas para demostrarles que no han tenido nada que ver con los criminales. ¿Le da confianza a la gente que exista una comisión que parece estar al margen de la ley? No. ¿Es prudente hacerlo? No, no le da confianza y más parece que es mentira, ¿verdad? Pero hay una cosa positiva de lo que dijo Ibrahim. ¿Qué? Y yo lo he dicho en otros espacios. Ibrahim acepta que hay inocentes en la cárcel. Bueno, su hermano también lo aceptó en su momento, en Costa Rica. Pero hay que resolverlo. Sí. O sea, tenemos que resolverle a esos inocentes. Entonces, la idea de una comisión, tal vez como él la estableció, no es la indicada. Y lo digo con el conocimiento que tengo de la ley de más de 20 años, ¿verdad? No es la indicada. Yo le sugeriría a Ibrahim, es que yo no le creo mucho, pero la idea no es descabellada, ¿verdad? Porque nosotros ya la habíamos sugerido con otros colegas analistas en otros programas hace 3 años, pues casi 4 años. Entonces, la idea puede echarse a andar, pero tiene que ser primero la creación, ¿verdad? Una propuesta de ley que cree el andamiaje legal e institucional para que la institución funcione. Y no solamente debe ser una sola comisión, deben de ser al menos 14 comisiones, una por departamento, porque la cantidad de inocentes es bastante grande. Entonces, si esa comisión que debería de ser un consejo o una autoridad colegiada, por lo menos de 3, ¿verdad? Un psicólogo, un maestro o un educador y un abogado. Por lo menos debería estar así conformados esos consejos que serían parecidos a los consejos criminológicos que hay en los penales, para establecer un perfil y que la gente afectada lleve su caso allí y se investigue, ¿verdad? Y se vea el perfil. Entonces se le haga una audiencia. Se le haga una audiencia a la persona para ver si reúne el perfil criminológico de las pandillas y así poder ir también sacando a los inocentes en libertad, porque no me parece justo que hayan miles y miles de personas inocentes que no deben nada, ¿verdad? Entonces eso ayudaría más que ir a una organización internacional y poner la denuncia y para el colmo equivocarnos, ¿verdad? Betty, ¿cuál sería la justificación o una idea cercana para que el despacho de la primera dama fuera mencionado en esta comisión? El despacho de la primera dama, en lo único que yo lo asocio es en el tema de las mujeres que han sido violadas, vendidas como prostitutas ahí en los centros penales
y que las han vendido a los condenados y a los custodios, y que han nacido niños y han muerto niños, y que se escuchan incluso de abortos dentro de los penales. Entonces el papel de la primera dama tal vez tendría que ir a través de CONAPINA, ¿verdad? Que incluso yo en otros espacios le he dicho, señora primera dama, ¿y qué pasa con los niños que han nacido y han muerto en los penales? Esos también tienen derechos, ellos no tienen la culpa de estar presos y haber nacido en un penal. Entonces la primera dama tendría que intervenir a través de las instituciones de CONAPINA, y no estaría mal que esa comisión, aparte de llevar el educador, lleve también un representante de CONAPINA. Ok, entonces estamos o de la Procuraduría. Ok, entonces estamos hablando que el despacho, a ver, si le entiendo bien, está para ver los casos de las los niños y de las mujeres. De las denuncias de las mujeres violadas, de los niños que están que se están creando en prisión, o también de los posibles casos de abortos que han habido. Abortos y los niños penal. que han muerto, que te tienen 2 casos ahorita en la fiscalía, que están en proceso. El de caso Génesis, de Génesis, bueno, y otro de otros niños. Ajá. Ok, pero entonces, si está el despacho de la primera dama, en alguna forma se estaría reconociendo que en efecto Ahí no sé. hay, claro, de esta línea de que sí hay mujeres violadas, sí hay niños que se están criando Si fuera en los el centros caso, penales. si fuera cierto lo que dice Ibrahim, sí. Y yo esperaría, y ojalá vean ese programa, porque yo creo que les serviría mucho. Ya les dije, la comisión debería de actuar bajo un andamiaje legal, que le cree esa vida, esa personería jurídica, ¿verdad? Y crear esa comisión con, digamos, comisiones ya con diferentes profesionales, ¿verdad? Por ejemplo, el psicólogo es importante, el educador es importante, en el caso de los niños es importante que haya un representante de CONAPINA o de la Procuraduría General de la República, de la Unidad de Familia, que siempre lleva un procurador adscrito. O sea, todo eso lo debería de tener el consejo, ¿verdad? Y debería de ser un consejo, una especie, un organismo colegiado, ¿verdad? Debería ser un organismo colegiado y debería de saberse como una especie quizás de institución o tribunal, y que la gente lleve los casos y ahí ellos lo revisen y digan, sí, aquí tal vez hubo una equivocación, ¿verdad? Y esos casos que también vayan amarrados con inspectoría, por si ha habido un mal procedimiento de la policía, con inspectoría de la PNC, ¿verdad? Para que también, si el policía ha cometido un error, que se le abra su expediente también. Betty, ¿por qué también mantener esta comisión oculta tanto tiempo? Yo creo que no existe. No es Porque que usted esté sostiene oculta. que no existe. Yo siento que no existe. ¿Por qué mencionarla? Porque mencionarla. Yo creo que tal vez es una idea de Ibrahim, o lo mandaron a decir esto, no sé, solo Ibrahim lo sabe, pero como te digo, lo positivo de esto es que el hermano del presidente reconoce que hay inocentes presos. Lo otro positivo es que habla de un comité o de una comisión. Entonces, ya que habló, créenla, pero créenla legalmente, como debe de ser, porque de lo contrario ninguna resolución que saque este comité tiene asidero legal, no sirve para prueba en un proceso penal, porque no viene de algo que tiene ese andamiaje, pues. Entonces créenla, y yo creo que es una buena idea, y así queda bien el presidente, se quita ese peso de tener inocentes en la cárcel, y las familias reciben a sus hijos inocentes en su casa. ¿Podemos entonces de alguna forma encontrar más pistas sobre lo que se puede estar haciendo debajo de la mesa con este comunicado que publicó Ibrahim? Bueno, por lo menos ha sido un tema que ha generado debate, ¿verdad? Eso no le afecta al presidente. Si el hermano mismo lo está diciendo que hay inocentes, no le afecta, o sea, pero el problema es que nos deja muchas dudas, ¿verdad? Nos deja muchas dudas, pero como te vuelvo y repito, o sea, es lo positivo que se reconoce la existencia de inocentes en la cárcel, que puede existir una comisión. No sabemos si él decía, no puedo revelar los nombres, decía, porque les pueden hacer daño, pero ¿y no estamos en un país seguro, pues? O sea, si se supone que estamos en un país seguro, no veo yo por qué no revelar quiénes son los de esa comisión, ¿verdad? Así que yo inspiraría al presidente Bukele, a la primera dama y al mismo Ibrahim, si eso no es cierto, pues vayan dándole forma a la idea, porque yo creo que sí puede ser una solución.
siempre y cuando sea bajo la institucionalidad legal, ¿verdad? Ajá, siempre y cuando sea así puede funcionar y podemos sacar gente que está inocente pagando delitos que no deben, los podemos sacar en libertad. Y el otro tema es de darle poder al juez que tiene, porque ningún juez es menos que un alcaide de un centro penitenciario. Digo esto, ¿por qué? Porque hay muchos casos donde hay resoluciones con libertades o cartas de libertad y las personas no han sido sacadas en libertad. Ni siquiera se sabe nada de ellos, no sabemos si están muertos, si están secuestrados o algo por el estilo. Entonces, todos esos errores debe de corregirlos el presidente. Es que el régimen de excepción ha funcionado, pero va a ser del todo exitoso cuando se corrijan todos esos errores, ¿verdad? Corríjalos, presidente, más que contestarle a una comisión que hicieron en otro lado. Yo creo que el presidente se debe concentrar en corregir los errores. Los que han cometido delitos, los pandilleros que se refundan en la cárcel, yo no los quiero fuera, pero los inocentes sí tienen que estar en libertad. Bueno, con eso nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos queden bien, volvemos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y Betty Arana, como último punto, mucho también se ha comentado que la cadena perpetua le va a afectar a los menores de edad a partir de los 12 años. Siendo así, algunos dicen, mire, pero es que el niño de 12 años todavía puede reformarse. El niño de 12 años tiene que estar en un centro psiquiátrico, debe de tener asistencia psicológica para poder reformarse. En tanto que otras personas dicen, no importa, si el niño de 12 años creció en un ambiente rodeado meramente de padres que fueron delincuentes y que el resto de vecinos también fueron delincuentes, entonces este niño no puede permanecer fuera. Y más si ya se le obligó en su momento a cometer un crimen. Betty, ¿son reformables o no son reformables? Al menos los niños de 12 años. Yo creo que hasta la edad de 16 o 17 los niños son reformables. Y te lo digo porque soy madre de 2 hijos. Gracias a Dios, pues yo sí tuve me preocupé mucho por su educación, que mis hijos fueran personas de bien, pero hay otros casos que no. Mira, según la sana crítica de los jueces, se dice de que el niño empieza, imagínate, a discernir sobre el bien y el mal hasta la edad de los 12 años. O sea, empieza él. Sí, sí. Pero hay casos de niños que llegan a los 14 y los 15 y todavía siguen pensando como que son niños de 11 años. Y te lo digo en mi caso en particular de mi hijo. Mi hijo llegó a los 15 años y yo sentía que estaba con un niño de 10 años. No sé si porque nació de 5 meses, porque mi niño nació de 5 meses. No sé si eso tuvo que ver, ¿verdad? Es algo que me lo he preguntado. Pero mi punto es que si nosotros como adultos a veces nos cuesta ver entre el mal y el bien y creemos que todo el mundo es bueno, imagínate un niño. Cuando hay divorcios, los jueces, si el niño no tiene los 12 años, no le preguntan con quién se quiere ir, pero si ya tiene 12 años, sí le preguntan con quién se quiere ir, partiendo de la premisa de que de los 12 años se empieza a discernir entre el bien y el mal. Ponele que el niño tenga 13 años, ¿verdad? Estarías condenando a un niño sin antes haber siquiera haberse dado cuenta, sí, ¿verdad? Muchos pueden decir, no, hombre, esos bichos son más vivos que los adultos. No, no se trata de eso. No se trata de eso porque muchas veces son obligados a hacer cosas. Son llevados, la pobreza, la familia, el entorno, el lugar donde estudian, son llevados a hacer esas cosas. Entonces yo creo que se pasaron. En el tema de y para mí, y termino, la cadena perpetua en El Salvador no debería de estar. Y no debería de estar porque la institucionalidad en El Salvador está cooptada. Entonces la posibilidad de que un inocente llegue a cumplir una cadena perpetua es casi al 100%. Entonces, si nosotros como institucionalidad no tenemos la capacidad de llevar a una persona a la justicia y no equivocarse, entonces la cadena perpetua no debería.
Primero tenemos que mejorar la institucionalidad y el Estado de Derecho para ya hablar de eso. Y si vos querés, hasta pena de muerte, ¿verdad? Si vos querés también. Pero no cometer el error de llevar al matadero a una persona cuando la institucionalidad está demasiado cooptada. A cualquiera se pueden llevar, a ti, a mí, y aplicarnos cadena perpetua y sin ningún derecho a defendernos. Es decir, ¿usted estaría de acuerdo con la cadena perpetua en tanto exista institucionalidad? Correcto, y que las instituciones cumplan con su trabajo tal y como lo manda la Constitución, con independencia y autonomía. Pero ahorita es el poder concentrado en una sola cabeza, Bukele. Entonces eso no nos conviene y por eso no debería existir cadena perpetua y mucho menos en el caso de los niños. Hay un principio que es para los niños que se llama el interés superior al menor. Y en ese principio, tanto el Estado como la familia salvadoreña debemos de velar por los derechos de los niños y las niñas. Entonces ahí está mal el presidente, porque de ellos es la propuesta, ¿verdad?, con haber metido eso de la cadena perpetua desde los 12 años para allá. Bueno. Betty, con esto llegamos al final de Criterios. No nos vamos sin despedirnos de usted, agradeciéndole por ese amplio análisis que usted ha traído con respecto a lo que se ha dicho en los Estados Unidos y así realmente estas personas son periodistas o realmente son defensoras de derechos humanos o de otro tipo de seres. Betty, un gusto y esperamos tenerla próximamente aquí en Criterios. Gracias, y solo he llamado a la oposición, ¿verdad?, que mejore y analice mejor su discurso antes de hablar, porque sí, en vez de ayudar, podemos terminar por arruinar la vida de las personas, y tampoco eso es correcto. Bueno, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más, como siempre. Recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.